Hoy día hablaremos con Roberto Amigo en nuestro quinto y último sesión sobre Montboisan en América. Esta vez será sobre viajes, conexiones y migraciones. Mi nombre es Jaime Cuevas, yo soy investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, así que en este minuto vamos a invitar a que se nos una Roberto Amigo. Ahí sí, Roberto. Ahí sí, Ahí sí. buenísimo. Buenísimo. Bueno, para comenzar y no perder más tiempo, presento a Roberto Sí. Amigo, quien venía siendo el coordinador general del proyecto Montboisan en América. Él es historiador del arte, académico y ex curador del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. También fue curador de la primera y única Trienal de Chile en el 2009, llamada Territorios de Estados, Paisaje y Cartografía acá en Chile. Fue investigador también del proyecto internacional José Gil de Castro, de quien tuvimos un poco la oportunidad de hablar en nuestra primera conversación con Natalia Magluf, y también está a cargo de la catalogación razonada de la colección del Museo Provincial de Bellas Artes de Franklin Rawson, y bueno, y es coordinador de todos nosotros del proyecto Montboisan en América. Así que bueno, muchas gracias Roberto por estar con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes. Me hacen sumergir en una tecnología, cosa que detesto, pero bueno, no hay opciones en estos tiempos. No, no hay opciones, pero bien, va, es algo que se agradece profundamente. Bueno, yo para comenzar, Roberto, en honor al tiempo y Sí. aprovechando tu participación, quisiera preguntarte desde el comienzo, o sea, ¿quién diablo fue Montboisan? Bueno, es interesante, ¿no? Porque Montboisan es alguien que constituye la historiografía del arte nacional tanto en Chile como en la Argentina, y sin duda no es una figura de tanta relevancia para la historiografía francesa, ¿no? Y esto tiene que ver en parte por con esas migraciones que hablaba. Tampoco constituye la historiografía central de Perú, ¿no? Claro, Y en menor caso aparece en la de Brasil, pero tampoco con la relevancia que tiene tanto en Chile, con una larga estadía y paradójicamente también en la Argentina, donde estuvo nada más que 3 meses, ¿no? Algo menos de 3 meses. Entonces, eh, Montboisan es una figura muy compleja de, porque a la de- vez no hay un Montboisan, ¿no? Hay muchos distintos que van modificándose justamente a partir de sus migraciones, de sus viajes, de sus expectativas, de su profesionalización, ¿no? Creo que hay un Montboisan que a mí me interesa mucho, inicial, que es el Montboisan de su primera formación en Burdeos, ¿no? claro, Porque ahí eh, tal vez ahí es un vínculo interesante con su producción en América, porque no deja de ser un artista, aunque Burdeos es una ciudad importante, no deja de ser un artista formado en un ámbito regional, provinciano, ¿no? claro, Con, con alguien como Lacour, que es un artista que recibe encargos en el siglo XVIII para decorar chateau, ¿no? Fundamentalmente, aunque lo hace con pintura de historia, no deja de ser alguien que está trabajando fundamentalmente en la decoración doméstica, ¿no? Más que en un circuito de salones, ¿no? Y es curioso, las memorias de la CUT, que me las trajo hace poco, la última vez que pudo viajar Marcelo Marino, aparece apenas mencionado, ¿no? Así al paso, lo cual es lógico porque la CUT muere en 1814, ¿no? Y la carrera de Montboisan despega justamente después de la muerte de la de él. CUT. Claro, Y a la vez es interesante, porque en ese horizonte regional son también decoración de iglesias, ¿no? Ornamentación de iglesias. Y esa va a ser una de las líneas posibles también para pensar un taller de una escuela de Montboisan en América, ¿no? La claro. demanda de la ornamentación de iglesias. Claro que bueno, de hecho, saltándonos un poco, ha sido un tema también que ha entrado en investigación durante el proyecto, como la pintura religiosa La de cultura religiosa. Montboisan. Y yo quisiera Y partir, Montboisan empieza como pintor religioso fundamentalmente, justamente yo a ¿no? eso quería remitirme un poco, tomándome de lo que tú dices, de este Montboisan, ¿cierto?, provincial o regional,
que inicia su formación ahí y que después también se traslada a París, porque en este sentido Maupassant es propiamente también un artista formado en este sistema o en este mundo como académico. Él se traslada a París en 1815, ¿no? Empieza para entrar a la Academia Nacional en 1816, sobre todo por los contactos que hace con la casa, cuando la duquesa de Angulema visita Bordeaux, ¿no? Entonces, ahí les hace un retrato, ¿no? Y ahí se va a París, donde entra así a la academia, tarda un año en entrar a la academia, siempre le costó mucho el ingreso, la competencia para los espacios de legitimación académica, y entra y es pupilo de Garand, ¿no? Que es lo que le arma la carrera, ¿no? Pero siempre le costó. Entonces el primer traslado es de ese horizonte regional a la París de la Restauración, ¿no? Cuando Claro. casi todos los grandes artistas más importantes activos son napoleónicos, ¿no? Son los hijos de David, ¿no? Aquellos que habían trabajado en las gestas napoleónicas, ¿no? Y él siempre va a estar en otra línea, ¿no? Tiene hay un retrato de él, de Napoleón, nada más, muy pequeño, que está en la MNA de Chile, pero él siempre va a Sí, trabajar en la línea monárquica, ¿no? Religiosa, podríamos decir, y con retratos conservadores, ¿no? Entonces, siempre está, es alguien que se activa a partir de la restauración. Entonces va a estar en todo. En Luis XVIII después va a tomar cierto impulso su carrera después del 30, pero también va a perder esas relaciones más provincianas y regionales a partir de una monarquía más fuerte como la de los años 30. claro, y en ¿Sí? ese, Con otro tipo de organización administrativa de lo artístico. claro, Entonces su primer viaje es ese traslado de un artista sí, regional a una París que está dejando atrás, ¿no? En ese vacío que produce la caída de Napoleón, ¿no? Que era claro. lo que regía el mundo de lo artístico, ¿no? Y él se vincula con alguien que está en esa órbita de los discípulos, que se acomoda bien, que es Gran, y después va a ir el otro traslado importante, es en el 21 a Roma, cuando estas propias vinculaciones conservadoras le dan, después de haber sacado un segundo premio, ¿sí? Y no haber ganado por segunda vez, él había hecho un retrato del rey, ¿no? Eso lo favorece para que le den una beca para Roma, en la que vas a quedar más tiempo, ¿no? Se va a quedar hasta el 25. Claro Y ahí que, vuelve a París. claro que de hecho, Y le va a costar de nuevo insertarse, ¿no? claro, Casi todos sus compañeros de generación lo van sobrepasando en los movimientos, ¿no? Y como todos recibe los encargos de Versalles, ¿no? Porque todos reciben encargos de Versalles, ¿no? No es un mérito tener encargos de Versalles, ¿no? sí, claro, y como tú dices, o sea, por una parte, este viaje a Roma, que de hecho hemos visto en sesiones anteriores, este retrato de Ramírez Rosales, como en Roma, por una parte, y también esta lógica del taller propio de la formación de Maupassant en París con sus compañeros de taller, digamos, como, o sea, que era de la Croix, ¿cierto? O sea, Es Delacroix tempranamente, no es un Delacroix muy joven. Pensá que las obras que hace Delacroix cuando comparte taller con Maupassant son las que, porque es alrededor del 18, del 19, son esos bellísimos trabajos académicos, ¿no? De figuras masculinas y femeninas desnudas, ¿no? No es sí, obra central, ¿no? Delacroix que conocemos es otro, ¿no? Chericó no es con discípulos Cervantes, su círculo es Baccarat, Cogniet, ¿no? Es un círculo menor. Vernet, que es el que siempre lo va a desplazar, ¿no? Entonces se mueve siempre en una. Y es muy interesante la cantidad de discípulos que tiene también a partir del 26, ¿no? Tiene muchos discípulos, ¿no? Y también hay que estudiar tal vez un traslado posible en algún momento a Rouen, porque hay muchos discípulos que son de Rouen, que van a exponer largo tiempo en los salones de Rouen con alumnos de Maupassant, ¿no? Que es por lo que los conocemos, ¿no? claro, bueno, Que Roberto, va a ser también, una cosa ¿qué? ¿no? Por ejemplo, Marcelo Marino también dice de un condiscípulo de él o compañero de Maupassant, Ari Scheffer, que también estuvo en el... Sí, pero digamos, pero son gente que evoluciona hacia ciertas variables románticas que se van a separar de la enseñanza de Guérin. En cambio, Maupassant siempre va a ser fiel a las enseñanzas de Guérin, ¿no? Los otros van a ir cortando, ¿no? Tal vez en el periodo de Roma hay obra muy interesante
dentro del corpus de Montbazan, pero que es comparable a casi todos los que se están moviendo por ahí. Y la clave, por ejemplo, para pensar mucho a Montbazan es la batalla de Denem, ¿no? Sí, que de hecho, Roberto, tengo esta imagen y me Sí, gustaría ver si nos podemos detener porque sí, de acuerdo sí. a la historia que se cuenta de Montbazan, esa pintura, además de su tema de imagen y el asunto que trata, también representaría un quiebre dentro como de sus lazos sociales, ¿cierto? Como que fue una cosa bien complicada. Mira, dame un segundo y la tengo acá para ver qué nos puedes contar de este cuadro que diría yo que es poco conocido, de hecho, acá en Chile. Igual, sí, teóricamente hay un pequeño boceto en Chile, ¿sí? Ese es un Sí, cuadro que lo encargan para la sala de batallas, pero pensemos que para el mismo momento también recibía los encargos, que eran justamente las batallas napoleónicas que más conocemos de Horace Vernet, ¿no? mm, Para asociar, ¿no? Cómo se va ubicando en el panorama de la pintura Montbazan. Montbazan acepta, pero tal vez acá Montbazan hace una estrategia muy interesante, ¿no? Porque está representando una batalla de la Guerra de Sucesión Española y parece asumir un estilo neobarroco, ¿no? Que eso es bastante interesante porque es como cierta ruptura con el clasicismo de Guérin y de los discípulos de David, que le estaba más pegado, y aquí asume un desafío que no es comprendido, ¿no? claro. El que maneja en ese entonces los museos es el Vizconde de Jallier, y que va a rechazar que esta pintura entre a Versalles, ¿no? Cuando él se había hecho todo un ciclo de reyes merovingios, que algunos están muy bien resueltos, ¿no? Y que ahí tienen cierto desplazamiento. Aquí parece que él elige volver a cierta figuración barroca, lo que demuestra un intento de relación estilística con la temporalidad de lo representado que puede ser bastante interesante, pero que no le funciona en términos, en términos del gusto que quieren poner Calier, que es justamente la pintura de Vernet, ¿no? De Filopetó, de Vernet sobre todo. Y es interesante, lo que van a hacer es pedirle a Vernet, ¿no? Claro. Que haga de nuevo la batalla de Denain, y Vernet se niega, ¿no? Por solidaridad profesional, digamos. Pero sí, esto genera un quiebre relativo, porque después vuelve a tener encargos, ¿no? Encargos menores, pero vuelve a tener encargos. Claro, o ¿Sí? sea, de Tiene una hecho, serie de encargos, hasta el 41 tiene algunos encargos, menores, retratos, qué sé yo. No es que queda completamente desplazado. ¿Sí? claro, de El hecho, problema con todas estas cuestiones, sí, no, que esa pintura, hay la batalla de Nene del 35, y por ejemplo, algo que es también del hemos 35 y mostrado, él les pone en el salón del 36, y ahí se la rechazan para Versalles. Y que el encargo se justifica, ¿no? Porque le había hecho un lienzo enorme en el 31, por cual él había obtenido una medalla de primera clase, ¿no? Que es un cuadro perdido, que cuando él muere dice es un cuadro que se abandonó en los graneros del Louvre, se dice en 1870 cuando él muere, que es la consagración de Sixto V, una pintura enorme de 4 y pico de metros por 2, el mismo tamaño que la batalla de Denain, que ahora está en el Museo de Bordeaux, ¿no? Roberto, y pensando nuevamente en estas migraciones de Maupassant, primero en el contexto Sí. europeo, tú ya nos adelantabas de este viaje que él tuvo, que era como bastante regular del viaje a Roma. ¿Qué se sabe Sí. sobre su periodo de formación o el tipo de, o sea, sus dinámicas de aprendizaje en ese minuto? O sea, ¿qué es lo que podemos Bueno, en ese hablar momento, de? digamos que es un momento bastante conservador, ¿no? De la Academia de Roma, porque está gran de nuevo, ¿no? Continúan con una cuestión neoclásica, separar el romanticismo. No, todas las fuentes dicen que él estuvo muy pegado a Guérin, ¿no? Era como un discípulo de él, y las pinturas que hace son las pinturas que vienen de arrastre de representación de los temas clásicos, ¿no? Tal vez en Chile está, tal vez una de sus principales obras del periodo, que es Claro. el Aristomenes en Seada, que es de 1824, ¿no? Que es cuando él culmina su aprendizaje de Roma, ¿no? Es la gran Mm, pintura que él manda al salón para demostrar lo que ha aprendido, ¿sí? Y, y- claro. y es un- y es una pintura bastante interesante, porque no es una pintura que tiene un La voy, entrecruzamiento estilístico
porque si lo observamos con cierto detenimiento, la figura principal, ¿sí?, que es Aristómenes, el tema viene de Pausanias, ¿no? Es después de los espartanos, echan a todo, de una vez que cae Mesina, los echan todos para que se mueran al pozo de Zeus, y el que sobrevive es Aristómenes, Aristómenes, ¿no? claro. Auxiliado por los dioses, ¿no? Y él logra, y Pausanias dice, ¿no? Él ve una luz, ¿no? Entonces puede salir de ese pozo y ahí lo ven como un salvado de los dioses, ¿no? Es un episodio del 700 a.C. que lo escribe Pausanias, ¿no? Y es como una figura de la heroicidad griega, ¿no? Que el tema de los griegos es un tema central, no tanto por la antigüedad clásica, sino también cómo se revitaliza a partir de la situación griega, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y su impacto romántico, ¿no? Byron, Claro. ¿no? Todo eso que se va a producir, ¿no? Entre el 20 y el 40 sobre lo griego moderno, que también va a ser trabajado por la generación de Montbazan. Pero si uno observa, la figura central recuerda a la figura central, a una de las figuras centrales del naufragio de la Medusa, de la balsa de la Medusa de Jericó, ¿no? Entonces ahí hay un cruce central. Pero también uno puede ver esa rigidez de los cuerpos que era típica del primer Guérin, pero también de la Cour, ¿no? Entonces hay una mezcla estilística de alguien que termina su aprendizaje, pero todavía no tiene una definición estilística propia, ¿no? Y la batalla de Denain es parte de esas búsquedas, ¿no? Claro, y de hecho, ahí vuelvo. De hecho, esta pintura que se encuentra hoy en día acá en Santiago, en el Museo Palacio Cauciño, ¿cierto? Sí, junto con otra obra de Montbazan que también tienen un impacto bastante profundo en lo que tú decías al principio, como en este impacto de este artista en la historiografía del arte, especialmente acá en Chile, por su venida, que también responde a esta segunda migración, o tercera migración, si uno quiere, de Montbazan. ¿Cierto? Son obras Sí. que él trae acá a Santiago, que son 6, 7 obras. No, son más, pero expone 8, ¿no? Expone 8 obras en la universidad en marzo del 43, ¿no? Pero el viaje de él, ¿no? Que es un viaje en el cual uno de los problemas básicos es que tenemos esas 4 páginas de la memoria de Maupassant que transcriben Solá y James, que en verdad los números ahí no funcionan mucho, ¿no? Pero en verdad él dice, bueno, tuve un traslado de 112 días para llegar hasta Montevideo, ahí 12 días, pero no funciona porque él sale en mayo, ¿no? Y estaría en Buenos Aires en septiembre, ¿no? Va hasta el Cabo de Hornos, o las tempestades vuelven. Y después tiene 50 días, según él, de cruce, de atravesar la Pampa, ¿no? Él escribe ya muy grande estas memorias posiblemente, y tampoco dan los números, ¿no? Porque él sale, tenemos el pasaporte de él, que transcribe David James, es el 29 de noviembre del 42 de Buenos Aires, ¿no? Donde hace sus pinturas más famosas para el arte argentino, que es El Soldado de Rosas, ¿no? Porteña en el Templo, El Gaucho Feral, ¿no? Ese cruce con el orientalismo, ¿no? Y con las pinturas de campesinos que había hecho para el Duque de Orleans. Y después sale el 29 de noviembre, el 12 de enero, el 12 de enero está saliendo de Mendoza, y el 23 de enero está pasando la frontera con Chile, ¿no? Y de hecho, Roberto, justamente por eso se sabe por qué, o qué nos podría decir tú de la decisión de Maupassant de detenerse en Buenos Aires y hacer este recorrido a pie y no en barco, como por ejemplo lo haría Chicarelli en el 49, que pasa por el Estrecho Magallanes. Su idea era va en barco hasta el Cabo de Hornos, hay un temporal, el barco vuelve a Montevideo, él se baja en Montevideo, es que Afino dice, lo llama Rosas, ¿no? Hay toda Claro. una cuestión legendaria de sus vínculos con Rosas, por el retrato famoso que ahora está en el MNBA, que compra Schiaffino en 1905, en un viaje a Europa. Schiaffino es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, pero ese cuadro, y él de Montevideo resuelve ir por tierra,
llega en septiembre, tiene los encargos de Picolet d'Hermillon, tiene los retratos de casi todos los comerciantes muy fuertes vinculados al rosismo que tenían plaza tanto en Buenos Aires como en Montevideo, que son los Lezica, los Humarán y los Lavallol, y ahí y él se va, ¿no? Hay también la leyenda que se fue, lo perseguía Sí, Rosas, eso lo cual mismo es te iba a decir. imposible. En verdad, 1842 es una etapa bastante tranquila, ¿no? Porque el enfrentamiento se había pasado a Entre Ríos y después a la banda oriental. No hay problemas con los franceses en ese momento, porque estaba el Tratado de 1840, y en verdad él se va porque sus pinturas salen de Montevideo hacia Valparaíso, y él tiene que llegar a Santiago cuando sus pinturas estén llegando a Valparaíso, ¿no? Y llega más o menos una semana después. Es decir, se quedó más lo que debía quedarse. Llegó después de sus pinturas, ¿no? Cuando su intención, evidentemente, es recoger a sus pinturas apenas arriba en Apuá, ¿no? Que son sus obras claves, ¿no? De la producción de su vida. Claro, y son las Este, obras, Roberto, y, con las que se presenta ante la sociedad chilena también, en esta Fue por eso, exposición que ¿no? Y tú su decías. objetivo era, en sus cartas previas dice, no es la academia y esa muestra. Y esas son obras claves, entonces él se traslada, entonces su salida tiene hasta pasaporte de salida, ¿no? Él dice, no, me persiguieron porque me querían degollar. Probablemente era muy común en el trayecto del camino a Mendoza, ¿no? Bandoleros, ¿no? Que es lo más probable que haya visto. Y se estaban de los ponchos rojos, todos usaban ponchos rojos en el 42. No quiere decir que sean soldados, ¿no? Justamente esa identificación que hace en su memoria quiere decir que no eran mazorqueros. Los mazorqueros se movían en Buenos Aires, después estaban en el regimiento de coraceros, ¿no? Y había fuerzas provinciales, ¿no? Es toda una leyenda que monta muy acorde a los unitarios, y como era medio mitómano, probablemente le internalizó cuando era viejo, ¿no? Claro, no, porque de hecho me acuerdo en la historia de David James que dice que él iba con su saco de monedas, ¿cierto? Y en esta huida No, hacia eso sí, él Mendoza dice, pierde. pierde la plata, que se cae, un accidente puede haberla perdido. Es Robert, posible, ¿no? Roberto, Sí. y mira, primero que todo, para quienes se nos están uniendo en esta conversación, quisiera agradecerles nuevamente su participación, recordarles que estamos con Roberto Amigo, coordinador general del proyecto Maupassant en América, donde estamos hablando sobre los viajes de Maupassant, sus conexiones y migraciones. Y justamente me quisiera detenerme en una cosa que podría ser interesante también, que explica su venida a América. O sea, ¿por qué Maupassant, siendo este artista que estuvo en la academia, ¿cierto?, en París, se traslada a Roma, o Sí. sea, cumple en ese sentido los ciertos requisitos de la época, pero a una edad también, ¿cuántos tenía? ¿50 años, 40 y tantos años? O Tenía sea, 52. 52, era un artista ya con una Sí, pero lo trayectoria dice con claridad, importante. ¿no? Una de las cosas que él dice es, no logré hacer dinero, ¿no? Ni el suficiente prestigio para seguir. Tengo prestigio, pero no lo suficiente, y no tengo dinero. No logré un reconocimiento económico. Entonces voy a buscar el reconocimiento económico. Más allá de sus problemas amorosos, ¿no? Sus problemas, él pensó primero ir a Rusia, ¿no? Que era un Claro. destino estupendo, Rusia, ¿no? Bajo Alejandro no había muchos artistas franceses que se iban a Rusia por esa relación histórica entre, entre Francia y Rusia. Lo descarta por el clima, necesita un clima que considera más templado, ¿no? Le informan tal vez medianamente mal, ¿no? Tenía problemas de bronquios, ¿no? Sí. Entonces era una elección de clima, una relación, decisiones afectivas también, por su crisis con Domenica Festa, ¿no? Su mujer de entonces, que resuelve ese viaje a América, fundamentalmente, pero él apenas llega en el 43, que tiene todos esos encargos y hace esa muestra, él rápidamente quiere irse a Perú, ¿no? Claro. Y él ya en el 44, él planea ya en el 44 un viaje a Perú, y lo suspende por la guerra civil peruana, ¿no? La guerra del 43-44. Y apenas se soluciona, ¿no? Se cruza con Rugendas, ¿no? Claro. En Santiago, y se va cuando apenas finaliza, ya está en el poder Castilla, ¿no? Cuando se reordena esa guerra civil en Perú, que dura del 43 al 44, él se va a hacer caja. Pero
Pero más allá de estas cuestiones económicas que son centrales, ¿no? Porque nosotros a veces idealizamos lo artístico y perdemos en cuenta, ¿no?, las cuestiones económicas, también cuando hablamos de viajes no hablamos solamente de viajes físicos, ¿no? También hablamos de los viajes que él se traslada con sus pinturas, ¿no? Lo cual Claro, es un desafío extraordinario para la catalogación, porque llamamos Montbazán en América, pero también hay la gran cantidad de obra europea que se encuentra en colecciones chilenas y argentinas, ¿no? Por ese, es, tanto por las que trajo Montbazán en el 42-43, como aquellas que el coleccionismo nacionalista, iconógrafo de los años 30 y 40 fue comprando en Europa, ¿no? Y que también produjo un desplazamiento interno de estas obras, ¿no? En Perú, como no era central en la historiografía peruana, obras maravillosas como el retrato de Julia Codecido está en claro, Chile, ¿no? claro. Y estas migraciones, como algunas obras muy puntuales pasaron de Chile a la Argentina a fines de los 60, comienzos de los 70, por las razones políticas, ¿no? Por esos movimientos y obras internas. Entonces, pensar en Montbazán en América es también pensar todo un patrimonio europeo, ¿no? Que se encuentra en colecciones regionales, ¿no? Claro, porque en ese sentido, justamente pensarlo en clave regional como una zona de contacto más que una de delimitación sociopolítica, también permite pensar las transferencias y las circulaciones de estos tanto objetos Y sobre todo ideas, imaginarios. ¿no? ¿Cómo? Pensemos, por ejemplo, que Sarmiento, que nunca ha visto una pintura de historia en su vida, porque su viaje Claro, a Europa es posterior, él habla de pintura de historia y de las escuelas francesas, y eso sí, son cosas que le ha dicho Montbazán, ¿no? Porque nunca en su vida ha visto una pintura de historia. La primera pintura de historia que ve es el Nueve Termidor, ¿no? Es una pintura complejísima, de por qué la hizo, cómo la hizo, y por qué se convierte en una pieza central de su discurso en el 43. que de hecho la tengo acá, que esta obra pertenece a la colección del museo, que de hecho hoy en día está en el Centro Sí. Nacional de Conservación para poder hacer un diagnóstico de ella. Mira, la voy a mostrar, que es una obra bastante Sí, compleja. y hay una cosa encantadora de esa obra, ¿no? Que, bueno, generalmente James y de la Masa y todo se va repitiendo el error de que se expuso, que es del 37 y se expuso en el Salón del 39, cuando es del 36 y se expuso en el Salón del 37, lo cual la convierte en una pintura de historia inmediatamente posterior a la batalla de Denain, Claro, ¿no? Es casi una respuesta a la prohibición, a la no compra a la no ida a Versalles de la batalla de Denain, ¿no? En ese sentido es muy interesante. Y sin duda hay que pensarla también, ¿no? Él que viene de una zona girondina, que era un conservador religioso, ¿por qué representar las pasiones que suscita Robespierre, ¿no? Yo creo que había cierta cuestión de sus vínculos con, lo cristiano, ¿no? Que es central para la lectura que hace Robespierre. claro, no, justamente estaba pensando en lo que tú decías, esta obra como una respuesta también desde la pintura de historia a la batalla de Neán, A la monarquía que lo está desplazando, digamos, ¿no? claro, y después, Y que es muy interesante, ¿no? Porque aparte hay una leyenda que se retiró del salón, en verdad se le retiró el cartel, y es muy interesante que los liberales, ¿no? Con los que no comulgaba Montbazán, iban al Louvre a ver esta pintura como una cuestión política, ¿no? Contra, contra el gobierno, ¿no? Y, y, y en verdad la lectura tiene que pasar por otro lado, ¿no? Y creo que a Sarmiento le gustaba esta cuestión liberal de la pintura, porque en claro, verdad no la comprendía, ¿no? Más allá de que se equivocan en quién es cada uno de los personajes, todo ese tipo de cosas representados, ¿no? Que es muy difícil su reconstrucción, salvo que uno tenga Thiers al lado, ¿no? Porque la fuente es la historia de Francia de Thiers, y justamente en el momento que él la pinta, Thiers es expulsado del gobierno, ¿no? Hay todo un contexto muy preciso de producción de esta pintura que es muy interesante. y Pero claro, volvamos a los viajes, ¿no? tú decías, Pero son claro, viajes de ideas, ¿no? Son es viajes que, de ideas que se trasplantan y se convierten en otra cosa, ¿no? claro, porque Roberto, Las ahí son, lecturas de Vicuña Maquena, de Sarmiento, pasan por otro lado completamente ajeno a las intenciones de Maupassant cuando hace esta pintura en el 49.
Claro, porque, esa pintura en el 36, ¿sí? claro, porque Roberto, ahí en ese Entonces, sentido estamos hablando, como tú muy bien decías, de viajes físicos, intercambio también de un lado para el de otro, intercambio de de ideas y que zonas. cuando se trasplantan, ¿no? Montbazán sufre una transformación al venir a América. Es muy interesante que las últimas pinturas, cuando vuelve al salón, de la misma manera que Rugendas quiso hacer el descubrimiento de América de Colón y nunca lo pudo terminar, ¿no? Nunca pudo hacer esa gran pintura americana, ¿no? Montbazán hace, presenta en el salón Elisa Bravo y Claro, Caupolicán y los refugiados paraguayos, ¿no? Está esa tensión entre dar cuenta de lo americano, ¿no? Que le pasó también a otros artistas viajeros, ¿no? El traslado físico transforma, ¿no? Uno de los desafíos es pensar cuánto hay de América, ¿no? En la obra de Montbazén. claro, porque claro, porque en general se conoce a Montbazán y se ha inscrito, al menos en la historiografía nacional, el tema de los retratos. O sea, como productor de retratos, principalmente, que claro, es por un asunto económico, pero también tiene esta historia, o sea, estas pinturas, bueno, religiosas, ¿cierto? Que mencionaba al principio, e incluso un par de ninfas que también están en el museo. Una que de hecho la hizo, que no se sabe mucho todavía, la hizo en su estancia acá en Chile. Sí, bueno, también en Buenos Aires hizo unas odaliscas que fueron de Mitre y de Ocampo, ¿no? El tema orientalista, ninfa, la pintura erótica, que también está vinculada con los temas clásicos, ¿no? Este, el columpio, ¿no? Que lo hizo dos veces, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero bueno, en esos viajes, ¿no? Viendo los viajes también, estamos hablando de Lima, ¿no? Logra ir a Lima Y Roberto, en el recordar que cuarenta y cinco. fue a Lima con Clara Fillol también. En el- Fue a Lima con Clara, que no sabemos muy bien cuándo llega Clara, ¿no? Que Clara es una discípula ya en Francia, probablemente, en esta gran cantidad de discípulos que tienen, que vienen de ciudades de provincia en Francia, ¿no? Que es otro capítulo para estudiar del discipulaje, ¿no? claro, El discipulaje francés de Montbazán, ¿no? Y que se cruza en Lima con Merino, ¿no? Pensemos que cuando Merino va finalmente, tardíamente, y puede participar de los salones de París, sigue presentándose con el legitimador alumno de Montbazán. O sea, que sí tenía cierto prestigio, ¿no? Seguir presentándose a los salones con esa cosa muy marcada del discipulaje del salón, que había que registrar de quién será discípulo, ¿no? Este, claro, entonces porque hay ciertas cuestiones complejas vinculado a eso, ¿no? Este, no, porque de hecho, a propósito de lo que tú dices, de esta lógica de taller, discípulo, ¿cierto? Y toda esta dinámica y el reconocimiento, prestigio del nombre Montbazán, es lo que también hemos visto con Gregorio Torres, que acá en Santiago, desde Mendoza, ¿cierto? Viene con Montbazán a Santiago y tiempo después se presenta en la prensa con este anuncio económico sobre su taller, él como Gregorio Torres, discípulo de Montbazán, como algo que... Sí, pero es el más discípulo de todos, digamos, más que Rawson, y tal vez Procesa es discípulo de él, y también hay que estudiar otras mujeres que circulan por ahí, que no están muy estudiadas, que son como discípulas de Gregorio Torres o no. Por ejemplo, un grupo que está de mujeres formadas en San Juan y en Mendoza, que están en San Felipe, en la cordillera, en 1843, que, que las ve Sarmiento, ¿no? Ahí pueden tener un vínculo con Procesa y después con el Colegio Santa Rosa posterior, Lucila Antepera de Godoy, que está en lugares como Coquimbo, Gregorio Torres que se va a Coquimbo, ¿no? El Montbazán que va a Copiapó, aunque haga láminas, hace retratos y evidentemente Sí, pasa por Coquimbo, ¿no? Hay un círculo hacia el norte que termina en Lima. Recordemos que a Lima va dos veces, ¿no? Porque cuando sí. vuelve a Francia, en el 47, Wolf para de nuevo en Lima para hacer algunos retratos y después va hacia Panamá, ¿no? Claro, y de Va hecho, a Europa desde Panamá, ¿sí? Roberto, y de hecho, a propósito que tú ya lo mencionas, de este viaje de regreso de Montbazán a Francia y después su retorno, en esa ocasión pasa por Brasil, ¿cierto? En el año, si mal no Llega me acuerdo, el 40, en octubre del 47 llega a Brasil, 47. hace el gran retrato, los retratos imperiales que los pone en la muestra
que si mal no me recuerdo es por el 4 de diciembre, ¿no? 2 días después de del aniversario de la coronación de Pedro, y se queda hasta enero del 49, donde ya va de regreso, y trae una pareja de esclavos, ¿no? Para su mundo de los monjes. Claro Era que, tan esclavista como Egaña. bueno, claro que es un tema que, pues, tú sabes, puntualmente que a mí me interesa bastante y Por eso digo, justamente que se sobre llamaba eso. Severino, ¿no? Que hay un pequeño retrato que no me acuerdo en el Museo de Burdeos, ¿no? En la Es, donación. es un museo cuyo nombre no puedo decir porque está en francés, No pero me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que es muy lindo, que es Severino, que se va con él, que se fue después con él también a París, ¿no? Cuando claro, claro se que, van en el 57, lo llevan como criado, ¿no? claro que de Y que hecho después termina él en la batalla, eh, él regresa a Francia y la hermana de Severino se queda acá en sí, Chile. sí. Y de Y hecho sobre Severino eso muere en la guerra civil, ¿no? Si no me equivoco. muere En Argelia, en Argelia, en una campaña de Argelia, ¿no? sí, sí, Paradójicamente muere en África, ¿no? Como, claro, que de hecho como lo anuncian, como cerca de la tierra de su abuelo, que es lo que me acuerdo que es lo que dice sí, David James. Roberto, y sí, justamente sobre eso, en esta segunda etapa ya de Montbazán, por decirlo así, o esta etapa migratoria de Montbazán, sí, ya más focalizado en Chile, que algo que hablábamos con Gloria en una de las conversaciones anteriores, de hecho la anterior, sí, de este momento ya de su casa Los Molles, por una parte, también se habla de que sí. tenía un taller Valparaíso, taller en Bueno, Santiago, y además, perdona, en y verdad está, él se muere entre Santiago, entre Valparaíso y Los Molles, ¿no? Este, que es lógico, ¿no? Por claro, comitencia de retratos, ¿no? No, no, no quiere decir que tenga taller montado, ¿no? En cada lugar. Tal vez para los retratos los terminaría en un taller que posiblemente puede estar en Valparaíso, Santiago de los Molles, ¿no? Sí, la discusión de los molles creo que es central en el proyecto, ¿no? Porque es sí. aquello en que hay distintas posiciones y está muy bien que haya distintas posiciones que al respecto, ¿no? No hay por qué tener una sola interpretación de una obra tan compleja, ¿no? Este, Bueno, y Roberto, y de trataremos hecho, de reflejar todas las posiciones, ¿qué? no, claro, bueno, y de hecho también a propósito de estos movimientos también, cuando viene en esta segunda ocasión Maupassant, viene con su sobrino, ¿cierto? Eh, El sobrino viene después. Mombazán va a Brasil, llega en enero del 49 y en enero del 48 regresa a Los Molles. El sobrino viene por fin de año, hacia noviembre, no viene en el mismo barco. pero Con ahí, la familia viene después, viene casi más de medio año después. pero ahí viene con el ¿Sí? espíritu de poder instalar o dirigir, ¿cierto? Esta hacienda y las intenciones como Sí. de la plantación por una parte y otra cosa que me interesa mucho, sí, Que era grabador, ¿no? claro, También era grabador porque el padre, Pierre, había montado después de fracasar como pintor, ¿sí? Y aunque no era tan mal retratista, monta una casa de litografía en París, ¿no? Donde trabaja. Y después el padre se va, no me acuerdo en qué pueblo, Pierre Montboissin, que es muy interesante, se va a una ciudad del interior, camino a Rouen, hacia el norte de París, no me acuerdo el nombre ahora, y es comisario, ¿no? Esos cargos selectivos. Y ahí, y Montbozán está en una estadía también ahí, ¿no? Yo creo que hay un discipulaje de provincias más tarde en Francia que no, que no nos interesa a nosotros para el proyecto, pero sí claro. es interesante para entender la construcción de vínculos, ¿no? De Montbozán con discípulos, ¿no? En espacios regionales, no centrales. Y en este caso Copiapó también pareciera, como tú decías, Coquimbo, una parte, Copiapó también, donde Maupassant tenía esta idea de poder instalar o una mina, ¿cierto? O emprender en la minería, Las minas de plata, en las ¿sí? minas de plata, sí. Y, A lo puntual, Balzac. y puntualmente en Copiapó, si mal no recuerdo, si me equivoco, corrígeme, que también está esta presencia muy importante con Gregorio Torres, ¿cierto? Y Torres está en Coquimbo, claro, ¿sí?
No, no en Copiapó, No, ¿no? no, Coquimbo. Que son 300 y pico de kilómetros, ¿no? Copiapó es en el desierto, arriba, ¿no? En Sí, Atacama, sí. es la zona de las minas, ¿no? Te voy a explicar ahora la geografía de Chile. Este, pero, pero sí hay un corredor, ¿no? Hacia el norte, que lo debe haber frecuentado bastante, ¿no? Y no el corredor hacia el sur, ¿no? Porque las obras en Concepción son enviadas desde Santiago, aparentemente, ¿no? No hay nada que registre que haya estado en Concepción, ¿no? Bueno, El según Cristo es maravilloso, sí. ¿sí? No, yo según recuerdo, Roberto, por lo que dice David James, él habría ido a Yo Concepción, creo hasta que no, Concepción. porque es una donación de alguien de Santiago a la Catedral de Concepción, no parece ser un encargo de la Catedral de Concepción. Mm, Es una obra que ha estado en Santiago y es donada por un particular a la Catedral de Concepción. Por lo tanto, lo más lógico es entender que es una obra para devoción privada que pasó a la devoción más eclesial, pública. digamos. Y en ese sentido es súper interesante lo que tú dices, porque si es así, pensando, Y por también para el ejemplo, caso de los Molles, que es interesante, que lo mencionó el otro día la cuestión del teatro, que, que para mí hay dos manos, ¿no? Hemos claro, pasado una tarde divina ahí discutiendo, ¿no? Ante las pinturas bastante deterioradas, hay dos manos, y no hay que olvidarse que Borgonio, ¿sí? Discípulo de Montbazán también, y también discípulo de Rugendas, se dedicó gran parte a la escenografía y a los decorados teatrales y a la ornamentación teatral, ¿no? Y probablemente Montbazán también haya participado en algunas puestas teatrales. No hay que olvidarse que es un gran momento de la ópera claro, en Chile, ¿no? Es el claro, gran momento de la ópera en Chile, ¿no? y que incluso nos Eso es recuerda el retrato de Norma que está en el Museo Histórico Nacional. de Norma de Pantanelli, ¿no? Claro, Sí, es el gran momento del teatro, y Borgonio está muy vinculado al teatro, y Montbazán vía Borgonio posiblemente también, pero en verdad ahí hay dos manos, ¿no? Hay, y son ornamentos, son alegorías para un espacio como más teatral, ¿no? Más que domésticas. Eso no quiere decir que no sea mano de Clara, son dos cosas, son dos lecturas distintas. Una sí. cosa es el fin y la iconografía a lo que responde a esas representaciones, y otra cosa quién las hizo, ¿no? Son dos cosas distintas. Roberto, Sí. Laura Malosetti nos pregunta, o sea, nos pide más bien si que nos pudiera hablar un poco de Ali Pachá y la Basiliki. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué? De la obra, Claro, yo eh, la voy a bueno, poner ahora. es una obra muy compleja que le estamos trabajando para el catálogo con Fernanda Pita, ¿sí? Y hay dos momentos, ¿no? Primero está la discusión de qué se trata, que Ali Pasha es, ¿no? Lo cierto es que en el 32, y él la presenta en el Salón del 33, la presenta como el visir de Janina, y es muy interesante cierta iconografía que hay de Janina. Por ejemplo, un discípulo de él, Geoffroy, va a hacer alguna serie de grabados sobre Janina también. Y después, bueno, es una de las obras centrales que trae en el, y que expone en el 43 y va a Claro, causar una enorme conmoción, ¿no? Sabemos, ¿no? Hasta el folletín, ¿no? Que escribe Vicente Fidel López, cómo repercute esta obra en todos en Sarmiento, ¿no? Y en sus discípulas, ¿no? Procesa a Sarmiento a copiar detalles. claro, También hay una reducción muy interesante que creo que ahí viene también la confusión de nombres, porque hay una hay una reducción que le hace un poco después, pero estando todavía en París, que está en colecciones privadas europeas, que es simplemente la cara de Ali Bajá, y la Basiliki se llama Ali Bajá y la Basiliki, pero son los rostros en otra composición. El primero que la recupera esa obra es David James, después salió a remate un par de veces en Europa, y es muy interesante esa composición, porque ahí sí cambia la mirada, ¿no? Que menciona Sarmiento en el Facundo y lo compara fuertemente, ¿no? Eh, con Facundo, ¿no? Como claro. el despotismo. Entonces, hay un pasaje que es muy interesante,
que es su recepción local, que es ese desplazamiento del orientalismo de la pintura francesa, ¿no? Que es el impacto de Lacroix fundamentalmente en Montbazan, a el despotismo en el Río de la Plata, ¿no? Ese pasaje que se da desde del visir al Facundo, ¿no? Y ahí ese es el problema de la recepción, lo que hablamos antes. Se pueden trasplantar imágenes, pueden migrar imágenes, pueden viajar, pero se resignifican localmente de maneras muy diversas. Y es muy inquietante porque hacia 1884 las alumnas del Colegio de Santa Rosa en San Juan, ¿no? O la escuela sanjuanina seguía copiando al Ibajé y la Basilique como método de aprendizaje, sobre todo a partir de las litografías, ¿no? Porque ya en 1833 hay reproducciones grabadas y hasta croquis, ¿no? Sobre esta obra que causa un impacto, ¿no? Por su manejo de textura, ¿no? Es una obra verdaderamente impresionante, ¿no? No, y es inmensa, es enorme. Esa obra es enorme también. Es enorme, es una gran pintura de salón. No, y aparte para nosotros tiene esa cosa de la lectura de Sarmiento, ¿no? Y del folletín de Vicente Fidel López, ¿no? Ese entrecruzamiento de dos sujetos fascinados, ¿no? Hasta el propio Mitre, ¿no? La menciona como la obra que más recuerda la exposición del 43, ¿no? Entonces, aquellos que conforman cierta historiografía nacional, ¿no? Que no son otros que Sarmiento y Mitre, ¿no? Tienen esa imagen en la cabeza, ¿no? Ese pasaje tan fuerte que se da del orientalismo al despotismo, ¿no? Como problema central para el origen de la literatura. Es que es muy interesante, porque si el Facundo constituye el origen de la literatura argentina, ese origen es un origen visual, ¿no? Que es la pintura de Montbozán, ¿no? Para constituir un personaje, ¿no? Y que Sarmiento lo tiene muy presente, eso no, pero bueno, nos vamos fuera de los viejos, ¿no? Finalmente, porque me gustaría hacerte dos preguntas, una para terminar, pero antes de esto, sobre Montbozán, en este último momento en que ya decide regresar definitivamente a Francia. ¿Qué sabemos de eso? Que el año 1857. Porque él se va de un día para el otro, ¿no? Él siempre se fue de los lugares, o se quedó más, o se fue, y se fue rápidamente, ¿no? Él liquida el fondo y se van todos. No sabemos muy bien los motivos por los que se va. Yo creo que debe haber pesado tal vez algunas cuestiones familiares, ¿no? Más que tal vez otras cuestiones. No se comprende mucho porque él se va intempestivamente, se establece en París, manda al Salón, tiene un reconocimiento bastante liviano, ¿no? Termina en las afueras de París, ¿no? Claro. También es muy interesante cómo se pierde, ¿no? Cómo queda encerrado en las relaciones con Gastón y la familia de Gastón, su sobrino, y hasta todos los bienes de él quedan en parte de Gastón, ¿no? Gastón muere en 1906. Eso es muy interesante porque las compras de Schiaffino, todos hablan todo el tiempo de Ernesto Lavadí, ¿no? De la otra generación siguiente a la de Gastón, y Gastón todavía está vivo, ¿no? Porque Gastón muere en 1906, y todas estas cartas y intercambios se producen entre 1903 y 1905, en 1905 fundamentalmente, y Gastón muere al año siguiente, ¿no? Y desaparece de la escena Domenica Festa y sobre todo a su hija Blanca, ¿no? Claro. Y Domenica Festa va a donar en los años 80 y pico, las obras, el retrato maravilloso que le hace Montbozán y el retrato de su hija al Museo de Bordeaux, ¿no? Que es donde están ahora. Entonces hay como cierto desplazamiento, ¿no? Ese dominio del patrimonio posterior de Montbozán por los descendientes de Gastón, digamos, ¿no? Que es extraño, ¿no? Porque entre el 70 y el 30, y sobre todo se da por la cuestión espiritista, ¿no? De Montbozán, claro, que es un tema central, ¿no? Porque él cuando llega, y yo creo que es algo que es una crisis que ya la tiene de antemano, ¿no?
hay que ver cómo son las ideas espiritistas que están circulando en Chile, ¿no? Que es un tema apasionante, tal vez vía España, porque en el 57 justo es el momento donde se funda la Asociación Espiritista de Francia, ¿no? Y Allan Kardec saca su libro maravilloso, ¿no? El libro de los espíritus, ¿no? Yo tengo una hipótesis así incomprobable, ¿Ya? que al enterarse en esa organización espiritista formidable que se da en Francia en el 57, ¿no? Y que va a ser el gran auge del espiritismo primero, ¿no? Entre el 57 y el 67. Pensemos que toda su serie de Juana de Arco, que hay una previa acá, la hace en un brote espiritista. Yo creo que yo creo que regresa en parte también para integrarse ese Claro. internacional espiritista que está haciendo Allan Kardec. Y no sé si posiblemente con ciertas ideas o no de regresar en algún momento, pero él dice que no lo hace porque ya está viejo, ¿no? Claro. Lamentablemente las obras espiritistas se quemaron todas en el incendio, ¿no? Mm. Quedó solamente Juana de Arco en la hoguera, que se perdió después aparentemente durante la guerra eh, franco-prusiana. Recordemos que Montboissin en el 70, muere en el 70, pero su casa estaba en Boulogne-sur-Seine, ¿no? En las afueras de París, ¿no? En un Claro. distrito que después se convierte en el distrito industrial. Y que el sitio de París fue justamente en el Le Bois de Boulogne, ¿no? En el medio de la casa, quedó completamente arrasado, lo que permitió después se convirtiera en la zona industrial de París, ¿no? Lo que iba arrasado ahí se perdieron muchas cosas del Claro. patrimonio del país, ¿no? Oye, Por deterioro. Roberto, en honor al Sí, tiempo, nos quedan sí. 3 minutos. El Uy, último viaje es el viaje espiritista, ¿no? el El, último el, viaje, el, el viaje espiritista. es el de los medios, ¿no? Que es el viaje, el gran viaje, digamos, Y justamente ¿no? pensando en el viaje también como esto, dinámica de movimiento, muy breve, brevísimo. ¿Qué nos espera para Montboissin en América? Que nos espera que todos entreguen las entradas razonadas que estamos produciendo, este, que es un trabajo arduo y formidable, ¿sí? Y si no, que contraten un medium para ver si podemos este, reclamar a los espíritus Claro, de de David cómo, James que nos vengan en nuestro auxilio. bueno, es verdad. Decir que estamos full trabajando en la ficha razonada para poder efectivamente dar a luz en este último Ya viaje estamos con, avanzando muchísimo. sí, Nos han quedado ver muchas obras en el tintero por la pandemia, ¿no? Pero bueno, es un catálogo que va a ir creciendo, va a ser primero a partir de una página en la web que se va a poder consultar hasta que podamos hacer la exposición e imprimir el catálogo, pero es un trabajo formidable. Creo que hay una revisión total de la obra de Montboissin y hemos encontrado en Argentina obras completamente desconocidas, ¿no? Entre los álbumes de claro, dibujos sí. extraordinarios, ¿sí? Que creo que van a ser uno de los aportes extraordinarios, y estamos Eh, vinculados al proyecto en el Museo de Robert, Franklin Rawson de San Juan, con el intento de presentar un catálogo digital de Rawson hacia fin de año, ¿no? Que es el centenario de su nacimiento. Roberto, tengo que interrumpirte, en Dice honor bien. al tiempo, darte las gracias por esta interesante conversación, agradecer a todos los que nos han acompañado en este último sesión del ciclo Montboissin en América y recordarles que pueden ver el ciclo completo en las redes de Instagram del Museo Nacional de Bellas Artes, en el sitio web del museo y en nuestro canal de YouTube para que puedan revisar todas las 5 sesiones. Así que, nada, Roberto, muchas Gracias, gracias. gracias a la MNA de Chile, gracias a vos, Jaime, extraordinaria tu conducción, si estás para la televisión chilena, y gracias a todos por los que participaron y difundan el proyecto para que de aquellas obras que tal vez no hemos registrado, si están Bueno, dando vueltas por ahí, que nos avisen. ya genial. Muchas gracias, Roberto. Seguimos en contacto y muchas Abrazo a gracias todos. a todos por acompañarnos. Que estén bien.